Después tenemos actividad abajo. Vamos a estar orando por la mamá de Luis, que falleció su hermana, oramos el domingo pasado, y por el hermano Neri, que regresa a Guatemala. Entonces, les pido que prestemos atención, que los niños bajen rápido y que pongamos nuestro corazón en lo que vamos a hacer ahora, que es el plato importante. Miren, la palabra Biblia es libro, ¿verdad? Ese libro, Biblia, si usted lo quiere decir en español, libro. Ese libro consta de 66 libros. Entonces, Dios nos da mucho tiempo, muchos años, ¿verdad? Y es bueno, porque nos da muchos años de vida. Y nosotros, sus hijos, deberíamos poner como prioridad en nuestra vida leer la Biblia. Pero el enemigo, que actúa sutilmente en nuestras vidas, empieza a hacernos que nosotros agarremos las cosas fáciles, como el fast food, ¿verdad? Por ejemplo, ¿lo dije mal? No me corrijas. No me corrijas si no te hago como Cash Luna. Si sabes vos más, vení y ponete. No, escucha, gracias, mi amor. ¿Cómo es? Si nosotros le dedicamos tiempo al Señor, de verdad, en la palabra de Dios, nosotros no caeríamos en cosas armadas que ya nos hacen. Hay un sistema, hermanos, que nos quiere vender la cajita armada y que nosotros seamos felices alrededor de esa cajita. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos conociendo la Biblia, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice otra cosa por fuera de esa cajita. Y nuestra mente empieza a pelear. ¿Y cuál es la primera duda? La primera duda que hace es decir, ¿le creo a la cajita o le creo a la palabra de Dios? Y eso fue lo primero que hizo Satanás con Eva. No, créeme que Dios sabe bien que no morirás. Le puso en duda la palabra de Dios. Esa cajita armada que hay en el sistema no solamente es en la religión, es en la política, es en los métodos, es en la economía, es en todo. En todo sucede. En todo estamos controlados por sociedades que quieren sacarnos el jugo a nosotros, dicho así. Si lo entienden. Por ejemplo, la sociedad quiere que usted esté siempre endeudado, para que siempre esté trabajando. Y eso es algo que ya lo tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ya nuestro auto ya no sirve, nuestro teléfono ya no sirve, la puerta de la casa ya no sirve, la alfombra ya no sirve, y nos olvidamos de todo. Muchos sentidos. En inglés, necesito clases de inglés. Entonces, si nosotros pensamos bien, y esto es una pregunta personal para cada uno, no para que la respondan, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado en mis 46 años a estudiar la Biblia? Mire, cuando usted empieza en el Génesis a estudiar, cuando llega a Segunda de Samuel, ya se olvidó lo que decía en Éxodo, créame. Porque es bastante. Entonces, ¿cómo nosotros estudiar? Y yo le decía a los hermanos, cuando estuvieron en casa, sería bueno que los cristianos tengamos como meta lo siguiente, que si un día nos quitan todas las Biblias, nosotros podamos predicar sin Biblia. Y hay una película que es hecha así, que no me acuerdo, pero que la persona esta era el que llevaba la Biblia a printear, porque se había prohibido que se printiera de nuevo, y la tenía en su cabeza. Entonces en todo ese camino lo quieren matar, para que no llegue a printear la Biblia de nuevo. Y uno, mientras va viendo la película, no se da cuenta que es por eso. Y cuando termina la película, él se siente y dice, Génesis 1, en el principio, y empieza a redactar la Biblia de nuevo, para que se vuelva a evangelizar. Porque después de que había sido arrebatada la iglesia.
En la persecución se quemaron las Biblias y no había más Biblia. Entonces, ¿qué sucedería si nos tocara vivir como en China? Si nos tocara vivir como los países musulmanes, en donde si uno tiene una Biblia, es muerto. Entonces nosotros entramos en la comodidad del paquetito, en la comodidad de que nos traigan la comida hecha. Ahora, ¿qué es lo que tiene esa comida? No sé, pero la comemos, creyendo que está buena. Pero el reto, porque yo me alegro de que nos juntemos más, que nos preocupemos más, que aprendamos y que estemos en constante movimiento para crecer de una silla por vez. Pero me gustaría que vieran este punto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando aprendemos la Biblia, nosotros se nos caen muchas cajitas que nos daban como ciertas. Y aprender la Biblia lleva mucho, pero mucho tiempo. Por eso, a mí, por ejemplo, si yo tuviese la posibilidad de que el edificio fuese de nosotros, este tipo de prédica la haría el sábado. Y el domingo haría una prédica más congregacional. Porque esto es una enseñanza. Entonces, sería sábado de enseñanza. Entonces, ahí se ve el trigo de la cizaña de los que quieren ir a aprender de la palabra. Y el domingo es otro tipo de prédica, pero como no tenemos esa, por las distancias, porque nos cuesta reunirnos, yo aprovecho el domingo. Y yo sé que a lo mejor muchas veces ustedes esperan una palabra distinta por algo que pasó durante la semana, todo, pero yo vengo estudiando toda esta parte para traerlos porque sé que cuando ustedes reciban esta palabra, los ojos se les van a abrir para que ustedes solo busquen de la palabra de Dios. Para que busquen el alimento bueno. Porque alimento malo hay por todos lados. Entonces, nosotros siempre tenemos que escuchar y después comprobar con la palabra. Pero si no sabemos de la palabra, si no sabemos nada, le hacemos decir a la palabra cualquier cosa. Entonces yo el domingo le decía que hay personas que nacen de nuevo dentro de la Iglesia Católica. Y yo soy un ejemplo. Porque yo salí de la Iglesia Católica, pero yo había conocido al Señor en la Iglesia Católica. Mejor dicho, el Señor me había encontrado a mí ahí. Pero como en una sociedad en donde casi no había iglesias cristianas, donde toda mi familia es católica, el Señor, ¿dónde me encuentra? Donde yo estoy. No me puede sacar y llevar a la luna para que... Cuando yo vine a Estados Unidos y la Iglesia Cristiana me invitó, por primera vez vine a la Iglesia Cristiana, me dijo, oh, wow, este es el Señor, acá está el Señor, acá está. Y de un día para otro le dije a los sacerdotes, no, pero porque la palabra de Dios, yo la iba estudiando y el Señor me iba hablando. Ahora cuando usted tiene la cajita hecha en su cabeza y le dice, no, porque esta semana fue el día de la ascensión de la Virgen al cielo. Entonces toda la Iglesia Católica celebra la ascensión de la Virgen al cielo. Y usted le pregunta, ¿dónde está eso en la Biblia? No está. Pero como no se preguntan eso, porque no leen la Biblia, agarran el combo completo. El combo, entonces el sacerdote viene y le dice en el altar el combo, no le dice la palabra. Entonces cuando usted viene y le dice, Padre, ¿y dónde está en la Biblia que María ascendió? No. Eso lo hizo el Papa fulano de tal, porque no todo puede estar en la Biblia, es la respuesta. No todo está en la Biblia. Pero, sin embargo, dice, cuando vuelvas, dice Pablo, tráeme algo que me dejé allá. Si algo tan chiquito que se había olvidado sale en la Biblia, ¿cómo no va a salir algo tan grande que María fue levantada como fue Elías levantado? Claro, como Elías. ¿Cómo al Señor se le va a pasar a escribir eso en la Biblia? Un hecho tan importante. Entonces, el combo nos hace llevar a dudar en que la palabra está incompleta. Y después que crecemos con todas esas cosas, nos cuesta que venga alguien y nos diga algo diferente. Y lo mismo sucede dentro de la Iglesia Cristiana, hermanos. Se agarró un combo hecho, un combo que funcionó, y se dio ese combo para todos.
cuando vos lees la palabra de Dios y te das cuenta que hay cosas que están fuera del combo, no las podés hablar porque es motivo de discusión, es motivo de separación, es motivo de pelear. Entonces caemos en la misma situación. Y bueno, no está en la Biblia, pero nosotros no podemos ser así. Por lo menos yo creo eso. Yo sigo creyendo en las 5 solas. Sola fe, sola palabra. Yo no voy a salir de ahí. Por más que me digan que sí salgamos de ahí. ¿Entienden? Porque eso fue la reforma. Y eso es lo que vamos a estudiar un poco en historia. Porque un poco de la historia que vamos a ver es historia bíblica, cómo fundó la iglesia, cómo salió todo, y otro poco va a haber historia por fuera de la Biblia. ¿Por qué estamos así? ¿Amén? Entonces vamos a seguir en Romanos nosotros. Y vamos a entrar en una parte que no la escribí yo, la escribió la palabra del Señor, la escribió el Espíritu Santo. Y tenemos que trabajar en ello y ir aprendiendo de a poco lo que dice Romanos y lo que dice Efesios. Mire, yo estaba repasando todo el estudio de Efesios, que fue largo, hace 1 año o 2 años, y realmente está bueno para volverlo a repasar, porque hay muchas cosas que lo aprendimos de ahí. Entonces dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso lo vimos. Paz para con Dios. ¿Por qué? Porque antes que viniera Jesús, nosotros éramos enemigos de Dios. Toda persona que no recibe a Cristo es enemigo de Dios. Nunca quiere las cosas de Dios. Cuando recibimos a Cristo y estamos en paz con Él, nosotros ahora tenemos paz para con el Padre, por medio de Jesús. ¿Amén? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sigue la pregunta de lo que veníamos hablando la semana pasada, sobre la salvación, si se pierde o no se pierde. Antes de la reforma, porque Arminio vivió en el 1560 hasta el 1609. Entonces, antes de la reforma, ¿entienden? ¿No se durmieron? Antes de la reforma hubieron 1500 años. 1500 años en donde existía iglesia cristiana, pero era muy por abajo de la silla, porque la iglesia poderosa era la iglesia católica. Pero antes de que Arminio hiciera esta teología, no se cuestionaba la iglesia cristiana pura sobre si la salvación se perdía o no se perdía. Esto se introdujo, esta teología, con Arminio se introdujo. Entonces él empezó a introducir este tema y la ofrece como una teología que llega a la iglesia reformada. Y por eso le hablaba del combo. Para todos, para mí, para ustedes en su trabajo, es mucho más fácil agarrar el combo y que funcione así. Todo el combito, ¿cómo es el trabajo acá? ¿Qué tiene que hacer usted todos los días? Solo limpia esa puerta. Usted ve que el marco de la puerta está lleno de telaraña. No, ese no es su trabajo. Usted solo la puerta. Entonces usted no viene todo bondadoso y dice, no, voy a limpiar el marco también y voy a limpiar esto también porque mira, allá también hay tela de araña. No, a mí me pagan por la puerta, el resto que tenga lo que tenga. Entonces vamos así, ¿verdad? Déjenme decirles que en la iglesia pasa lo mismo. La cajita armada, inclusive me mandan las prédicas preparadas para lo que tenemos que predicar cada domingo, igualito que la iglesia católica, siguiendo un cronograma. Entonces, yo si me subo a ese tren, me quedo mucho más tranquilo, porque las prédicas son cortitas de 25 minutos y ustedes felices. De 25 minutos y todos a casa, nadie se durmió. Pero ¿qué pasa? No es así. Pero ¿fue siempre así mi estilo? No. Yo he predicado cada
barbaridad por no estudiar, por agarrar el combo, por creerme que lo podía hacer, por no importarme la preparación, por no importarme si estaba en pecado, por no importarme si había sido fiel al Señor durante la semana. Y me paraba libremente porque total, Dios es amor y Dios lo puede hacer todo. Eso, mal. Miren, esto es lo más importante que hay en la vida. Predicar la palabra del Creador. Entonces no lo podemos hacer así nomás. Entonces ese convito nos tienta a que lo podamos hacer o no. ¿Y qué pasó? Ahí muere uno, viene Calvino y dice Calvino que hace la teología y dice, no se pierde la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Los calvinistas decían, usted puede vivir como quiera, pecar todo lo que quiera, total, salvo siempre salvo. Y hicieron un desastre, porque no daban testimonio. Entonces, hasta hubo pastores que le decían a los jóvenes, ustedes están salvos, chicos, ustedes pueden ir a una discoteca esta noche, tener relaciones, salir, ir a un prostíbulo. Después, al final del tiempo, ustedes son salvos, el Señor ya los salvó y pueden volver. ¿Y las consecuencias del pecado? Porque si venís con SIDA, vas a ser salvo, pero con SIDA. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo ahora, que me gusta informarme, que de nuevo el SIDA ha brotado tremendamente entre los jóvenes. ¿Por qué? En los 80, cuando surgió, le dábamos una información continuamente, pum, y hoy poco se habla. Entonces vuelve de nuevo a caer esa plaga en todo. Y una vez que lo tenés, lo siento, no se va más. Y venís y sos salvo, pero con SIDA. ¿Entendés? Entonces, todos los excesos hacen que el hombre quiera agarrar el combo y volver al combo. Dice, mira, eso no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser siempre salvo y mirá cómo vive? Lo mismo pasó con el don de lengua. ¿Sí o no? Muchas iglesias dicen, si usted no ora en lengua, usted no recibió el Espíritu Santo. Entonces, porque hacen una teología de un pasaje bíblico. Entonces unos descontroles de don de lengua, pero un criterio que nadie entiende nada. Un día lo llevé a una iglesia a mis hijos y dije, ¿qué hablan? ¿Qué están diciendo? Y fue todo el servicio, no hubo palabras, no hubo canto, nada, fue todo un griterío tremendo, todo el servicio, porque Dios les había dicho que ese día era todo así. Entonces, yo digo, no quiero saber nada con el don de lengua. Entonces, la gente viene y dice, no don de lengua acá, porque para que haya el desorden que hay en aquella iglesia, yo no quiero ese desorden acá. Lo mismo pasó con la música. La música es para alabar a Dios, pero después surgieron las grandes bandas con todos los shows. Entonces, todo eso son excesos, pero que no son la verdadera palabra de Dios. Entonces el hombre, al ver los excesos, ¿qué hace? Se queda con el convito quietito, ahí dice, yo no me salgo de estos márgenes, aunque cuando usted revisa esos márgenes no sean bíblicos, y seguimos en esa dirección. ¿Amén? Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? Por gracia, ¿verdad? ¿Sí o no? Por fe y por gracia. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que sucedió para que usted y yo tengamos salvación? ¿Qué es lo que sucedió? Díganme, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios Padre para que recibamos salvación? Enviar a su Hijo, ¿verdad? Están atentos. Si el Padre no mandaba a su Hijo, ¿había salvación? No, porque la salvación es por Jesús. ¿Cuánto vale Jesús? Si lo marcamos en un valor, ¿cuánto vale? Infinito, ¿verdad? Porque es Dios. Ahora, si Dios pone a su Hijo, que tiene un precio infinito, para salvar esto que es finito, ¿cómo ahora nosotros vamos a cuidar la salvación? ¿Cómo nosotros, que somos finitos, tontos? ¿Cómo Dios va a poner a su Hijo y nos va a decir, ahora la cuidas vos? Es imposible que yo la cuide. Claro, usted me dice, pero hay que cuidar la salvación con temor y temblor, ¿verdad? Pero no fuera de contexto porque se pierda, sino porque te amo, no quiero pecar. Es muy diferente. Mire, es muy diferente. Yo cuido a mi hijo
con temor y temblor, que no les pase nada. Pero si algo les pasara, si parten con el Señor, ¿dejarían de ser mis hijos? Si no se quieren juntar más conmigo, no quieren hablar conmigo, ¿dejarían de ser mis hijos? Pero yo los cuido con temor y temblor. Entonces, hay una diferencia entre en el cuidado para perderlo o en el cuidado porque te amo. Yo tengo cuidado de mi salvación porque amo a Dios, porque Él me amó primero. Entonces me vivo cuidando eso para que no digan, oh, este es cristiano. ¿Entienden? Entonces, sí, la otra pregunta que surge acá, si uno pierde la salvación, ¿cuántos pecados debe cometer para perder la salvación? Una pregunta. La otra pregunta. Usted puede encontrar ahora mismo respuestas en su cabeza, pero piense que no pueden ser respuestas que se salgan de la Biblia, sino que tienen que ser respuestas que vayan continuamente en la Biblia. Entonces, yo les digo, por ejemplo, ¿ustedes creen en la reconciliación? Yo digo, ¿alguno quiere reconciliar hoy aquí? Si yo les digo, ¿alguno quiere reconciliar hoy aquí? ¿Por qué reconciliaría a una persona? Porque ¿qué hizo? Entonces perdió la salvación. Entonces tendría que decir, venga a recibir a Cristo, no venga a reconciliarse. Porque si yo le digo, venga a reconciliarse, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Pudo pecar él y se reconcilia y no la perdió? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Porque no me digan sí, porque no. Enójense. Si usted tiene, y más que todo lo hacemos con un ser amado. Con un ser amado somos más buenos, ¿verdad? Entonces, mi mamá hace 40 años que no viene a la iglesia, yo digo, venga mamita, venga a reconciliarse con el Señor. No, venga a recibir el Señor. Venga a recibir el Señor. Pero después que lo recibió como Señor y Salvador de su vida, se fue y cometió algún pecado, como cometimos algunos de nosotros durante la semana. Entonces el que pecó, abogado tiene en Jesucristo para venir y ser lavado y recibir el perdón. Pero no es el perdón para salvación, sino es el perdón para reconciliación del pecado cometido. ¿Amén? Entonces, uno de los temas, se pasa el tiempo, uno de los temas que yo les mandé durante la semana para que si tenían tiempo lo pudieran ver porque lo habíamos visto en toda una prédica, uno de los pecados que dicen que se pierde la salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros en la prédica que yo les había enseñado sobre la blasfemia del Espíritu Santo, les había mostrado que el Hijo de Dios nacido de nuevo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, como le decían a Jesús, que Él hacía milagros por medio del diablo. Y le decían, vos hacés milagro por medio del Dios del estiércol. Entonces ustedes, yo se los había dicho todo bien cómo venía la palabra que usaron y todo. El Dios del estiércol es tu Dios y el que te da los poderes para que vos hagas milagro. Eso le decían al Hijo de Dios, que es el hombre más lleno del Espíritu Santo. Entonces eso es una blasfemia total. La blasfemia del Espíritu Santo también es decir, atribuirle a Dios un milagro que hizo el diablo. Usted va a un brujo, hace un milagro y usted dice, Dios me sanó. No, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. El que te sanó fue el diablo, que sana también, que hace milagros también. ¿Dónde vemos eso? En las pestes. Las pestes de Egipto. Cuando Dios le mandaba hacer una peste, los brujos hacían la misma peste. Hacían la misma peste. El diablo imita, copia y hace las mismas cosas. Si no, ¿por qué se creen que los sanadores brujos crecen y inclusive aquí en Estados Unidos se compran casas y le leemos la mano y queremos, nosotros no podemos comprar una casa para el Señor? Y ellos, ¿cómo se creen que se mantiene una casa así? Leyendo manos. O cuando hicieron la estatua esta para Satanás enfrente del Congreso ahí en Ohio, ¿dónde es? Que está esa estatua de esa cabra con ese hombre con cara de cabra.
Y dijeron, vale tanto, en 24 horas se juntó el dinero para que se haga la estatua. Y se hizo. Entonces, un nacido de nuevo nunca puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Usted puede pecar. Y si usted pecó, venga y pida perdón, y abogado tenemos en Cristo. Amén. Entonces, usted me puede decir, pero ¿cuántas veces podemos venir a pedirle perdón al Señor? ¿Cuántas veces podemos venir y pedir perdón? Porque, por ejemplo, cuando yo era católico decía, pecaba y el sábado me confieso. ¿Verdad? El sábado voy y me confieso de nuevo. Y decía, Ave María Purísima. Entonces, ¿qué pecado cometiste? El mismo. El mismo que la semana pasada. Entonces decía, bueno, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, y yo te absuelvo de tus pecados. Próximo sábado, hijo, ¿de qué de nuevo? ¿Cuál? El mismo. Bueno, de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? No había nacimiento. Porque si vos decís, yo voy a pecar, total Dios me va a perdonar, eso es premeditación. Y el Hijo de Dios no se levanta premeditando el pecado. Eso la palabra lo es bien claro. Que el que no nació de nuevo se levanta así. Pero el que nació de nuevo no se levanta así. Entonces, el tema empieza. ¿Y cuántos puedo hacer? ¿Cuántos no puedo hacer? Y vuelvo a lo mismo. Que le dedicamos tan poco a la palabra, tan poquito a la palabra, que cuando nos meten el combo, nosotros nos quedamos contentos si el combo llena nuestra inteligencia intelectual y nos deja satisfechos. Ese combo sirve para mí. Escuche. Y Jesús nunca dejaba satisfecho a ninguno. A todos les decía las cosas. Ay, en este monte, en el otro se adorará. 6 maridos tenés, y el que tenés no es. Y venía el otro, venía el joven rico y le decía, Señor, yo esto hago. Bueno, ahora vendé lo que tiene. Y se iba triste. A los fariseos decía, o sea, no dejaba. Él decía la palabra, porque la palabra tiene que impactar en nuestro corazón y traspasar nuestro orgullo y traspasar nuestra forma de pensar, que creemos que la sabemos todas y que estamos bien. Miren, lamentablemente hemos caído hasta en esta situación dentro de la iglesia cristiana. 2 hermanos cristianos, no cristianos, escuchen, cristianos, se divorcian. Uno se va a una iglesia y ella se va a otra iglesia. El pastor que lo recibe a él dice, fue culpa de ella, yo te entiendo, te engañó. Y la palabra dice que por adulterio está todo bien, arreglado, casate de nuevo. El pastor que la recibe a ella dice, fue culpa de él, que te maltrataba, te pegaba. Pero no, está bien, el Señor lo va a juzgar. Arreglado, casate de nuevo. Arreglamos la palabra de Dios. Ay, que no nos venga un homosexual. Si nos viene un homosexual nos morimos, nos tiramos al piso. Nos sentimos así con los pecados. Unos sí podemos y otros no. ¿Entienden? Entonces, nosotros los otros días nos reunimos, ni empecé la prédica todavía. Los otros días nos reunimos los hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están acá o no? ¿Nos reunimos los hombres o no? ¿Sí? Fue Juan, todos allá. Hermano Edgar dijo el Salmo 4, versículo 8. ¿Alguien me lo puede leer rápidamente? Salmo 4, versículo 8. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no estamos en la palabra de Dios, a nosotros nos agarran y nos venden gato por liebre. ¿Sí o no, Adrián? Gato por liebre. Sí, nos hacen pasar gato por liebre. Entonces, ¿qué dice? ¿Alguien lo encontró? Amén. ¿Qué dice? Le dio también la copia. Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo, porque solo tú, Jehová, Entonces el hermano dijo esto, ¿verdad? Ahora,
Gracias, Iván. Si usted nace del Espíritu, no hay manera de que usted deje de ser hijo del Padre. Porque es un nacimiento. Cuando hay un nacimiento, y trato de buscar ejemplos, cuando hay un nacimiento, es para siempre. Miren, vamos a suponer que usted tuvo un bebé. Tuvo un bebé. Y cuando estaban en el hospital, se lo robaron. Han pasado muchas veces, ¿verdad? Se lo robaron y se lo vendieron a una familia millonaria que quería un niño y le dijo, bueno, se lo vendieron. Pasaron 40 años, la policía investigó y se encuentra con esa familia, entonces viene y le dice al niño, rico, y dice, mirá, hicimos ADN y tu mamá es esa señora pobre. Ellos te robaron. El niño puede decir, no, mis papás siempre fueron ellos. Yo a esta mujer no la quiero, porque ya tengo. Pero el ADN va a decir lo contrario. Nosotros, cuando nacemos en el Señor, a veces nos alejamos de la casa como el hijo pródigo. Pero el ADN va a decir lo contrario. ¿Entienden? Entonces, nosotros acudimos al combo porque no profundizamos en la palabra de Dios. Si nosotros acudimos al combo continuamente, nosotros creemos en el combo. Romanos 3:24. Ya la vimos, pero le vamos a dar un repaso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren, redención quiere decir rescate eterno. Entonces se lee, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante el rescate eterno que hizo Cristo Jesús conmigo. ¿Amén? Juan 3:16, ¿lo saben? ¿Les suena Juan 3:16? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Al mundo unigénito. ¿Para qué? Que en él crea, todo aquel que en él crea, no peque, haga buenas obras, venga a la iglesia, diezme, viva una vida justa, sean justificados. ¿Es eso? Para que todo el que en él cree, ¿qué? Más tenga que vida por unos años, vida por unos días, vida por un tiempito, vida por qué. Hermano, la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Entonces, muchas veces decimos ese versículo, pero no vamos y le damos la profundidad que es. La profundidad que tiene. ¿Sí o no? ¿Lo pueden ver? Ahora, nuestra carne no está redimida. Nuestra carne todavía tiene tendencias y depende del alimento que nosotros le demos, es como la vamos a enfrentar. Del alimento espiritual que le demos, cómo la vamos a enfrentar. Ahora, los discípulos, ¿pecaron o no? Todos los hombres del Antiguo Testamento, ¿pecaron o no? Pecaron. Y todos vamos a pecar. Ojalá que no. En el nombre de Jesús no pequemos. Y evitemos todos los próximos pecados. Pero inmediatamente nos enojamos. Yo cuando llegué hoy, no andaba el sonido de nuevo, me dice, ¿se enojó, pastor? Sí, me enojé. Le digo, está colorado, me dice. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, te sale. Cada domingo voy a tener que venir a armar todo el sonido de nuevo, perdemos 20 minutos, 25 minutos. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y esa es la carne. Ahora, perdí la salvación, porque me enojé. Voy a tener que recuperarla. No, no es así. Es una cosa que va sucediendo. La salvación tiene 3 etapas. Lo que pasa es que, de nuevo, hermanos, como nosotros tenemos un cassette de toda la vida metido en nuestra cabeza, es muy difícil entender esto. La salvación tiene 3 etapas: pasado, presente y futuro. El Señor perdona nuestros pecados pasados, pero también perdona nuestros pecados presentes y perdona nuestros
pecado futuro. ¿Y cuándo lo hizo eso? Lo hizo en el momento de la cruz. Lo hizo en el momento de la cruz, que hizo, inclusive antes, ya lo hemos leído varias veces, el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. Y lo dice la palabra de Dios. Y si fue inmolado antes de la creación del mundo es porque ya había visto mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, y fueron perdonados cuando yo los recibí, porque Él fue inmolado antes de crearme a mí. Antes de crearme a mí. ¿Amén? Amén. Entonces, Romanos 8:30. Romanos 8:30 es... Miren, yo les invito a que si usted tiene tiempo lo estudie a Romanos 8:30, porque si yo lo dijera y no estuviese en la Biblia, me podrían decir, sos un calvinista, pero tremendo. Pero lo dice Romanos. Y dice, y los que predestinó, a estos también llamó. Y los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Amén? ¿Cuántos están glorificados acá? Amén. ¿Saben lo que es glorificado? Es estar delante de la presencia del Dios donde no hay pecado. Donde no hay pecado. Es estar en el cielo, donde no existirá nada. Y dice, miren el tiempo del verbo, miren el tiempo de los verbos acá. Glorificó. Glorificó. Cuando el Señor, antes que todos los tiempos, fue entregado y vio en su omnisciencia, en su omnipresencia, vio que un día Luishenko, alguien iba a venir y me iba a decir, mirá, la única manera de que reciba salvación es a través de la cruz. Y yo iba a decir, yo quiero esa cruz. Él lo vio. Él lo vio. Y no es que Él me eligió a mí, a otro no eligió. No. Él vio que yo le iba a decir que sí. Y los 300 jóvenes que estábamos en el grupo de jóvenes cuando empezamos, 295 hasta ahora no han dicho que sí. Y todos vimos lo mismo. Y todos cantábamos lo mismo. Y todos estábamos en lo mismo. Pero yo el primer día le dije que sí y lloré como nunca había llorado en mis 17 años por mis pecados. No podía parar de llorar. No podía parar de llorar. Y a mí me gustaba la política y ese día venía el presidente de la República a mi ciudad. Y yo tenía todo listo para estar ahí todo y no fui porque no podía parar de llorar. Porque el Señor me había salvado. Y no lo dudo, no lo pongo en duda, jamás, que Él me salvó. Otro texto que vimos también en Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, hermanos, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la palabra, no lo dice la cajita del Congo Feliz. Dice, estábamos muertos, ¿sí? Nos dio vida. ¿Qué es la vida que da Dios? Es la eterna, porque esta vida carnal ya la tengo. Yo nunca me morí. ¿De acá se refiere acá? A lo espiritual. Yo estaba muerto en el pecado, no en la carne. ¿De qué vida está hablando? De la eterna. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. Yo todavía nunca me senté al lado del Padre ya. Pero Él lo vio. Él vio el producto terminado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales justo con Cristo Jesús. ¿Usted cree en eso? Yo lo creo. Yo creo en eso. Vivo por creer en eso. Mi motivación continua para predicar el Evangelio es enseñar eso.
que si usted nace de nuevo, usted está sentado a la diestra con el Padre en donde está Cristo Jesús. Porque Jesús en la oración de Juan 17 lo dice, porque allí donde yo estoy, quiero que también estén ellos. Se lo pide al Padre. Amén. Primera de Corintios 6:9. A las 5 terminamos. 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Amén? Pero miren el 11. Versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién lo dice? Esto es palabra de Dios. No les estoy enseñando otra cosa que no sea pura palabra de Dios. Lavados, santificados, justificados, glorificados, sentados a la derecha de Cristo. Todo eso nos dice que somos cuando le recibimos a Él, que en otros tiempos éramos todo lo otro, y que cuando éramos todo lo otro no pensáramos que íbamos a entrar al cielo. Pero ahora que tenemos el lavado, que fuimos santificados, que fuimos justificados, que fuimos glorificados y que fuimos sentados a la derecha de Cristo, entramos a la presencia de Dios. ¿Amén? Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, la de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Sí? Y aquí, cuando nosotros estudiamos Romanos y Efesios, prestenme atención, ya termino, en un rato, pero quiero que presten atención a esto que les voy a decir. Puede venir una tendencia en nuestra cabeza mala, que sea, puedo hacer lo que quiera porque soy salvo. Quiero, cuando yo llegue allá arriba al cielo, y ustedes, voy a llegar yo primero y ustedes vengan después, que el Señor no me vaya a decir, ¿vos les enseñaste que podían vivir como querían? Porque total los mismos en salvo. No, yo nunca les enseñé eso, Señor. No, tengo de testigo a todos mis hermanos. No, el Hijo de Dios no puede vivir fuera de la santidad. No puede. Si peca, abogado tiene en Cristo, pero no puede regocijarse en el chiquero. No puede regocijarse en el chiquero. ¿Amén? Entonces, ese pensamiento lo echamos fuera porque no es del Señor. No es del Señor. Un nacido de nuevo jamás puede vivir planificando el día de cómo va a vivir el pecado ese día. ¿Qué voy a hacer para pecar? Eso lo hacemos cuando no somos hijos. Cuando somos hijos, no. ¿Amén? Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10. Bueno, si lo pueden anotar a todos los textos y después lo ven. Quien nos salvó. Fíjense en todas las cartas de Pablo, fíjense el tiempo de los verbos, fíjense en todas las cartas. Vimos Efesios, vimos Romanos, ahora estamos viendo Timoteo. A ver. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El tiempo del verbo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo explico yo eso?
¿Cómo explico eso, hermano? ¿Ves que en el combo de la cajita feliz no venía eso? No venía esto. ¿Cómo? Nos fue dada todo esto, nos fue dada que nos llamó. Fíjense esto, nos llamó, nos hizo santos, no por obras, sino por el propósito antes de los tiempos, antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de los tiempos. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Ven? ¿Qué es lo que saca a la luz? ¿Qué es lo que produce luz? El predicar el Evangelio. La salvación viene por medio de predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Entonces, los últimos 15 minutos para que sean las 4 de la tarde. Quiero que veamos, a ver si me alcanza el tiempo, algunos textos que son los más utilizados en la doctrina cuando se quiere explicar que se pierde la salvación. Y nosotros hemos visto varios, pero que vamos a ver nuevamente rápidamente. Uno de los más usados es Gálatas 5:4. Anótelo bien y póngale al lado para investigar. Se pierde la salvación. Gálatas 5:4. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Entonces, si usted lee esto y dice, uy, se cayó de la gracia, se perdió. ¿Será? Vamos a estudiarlo. ¿Qué es caer de la gracia? Es lo que tenemos que estudiar, ¿qué es caer de la gracia? El primer paso de estudio bíblico es ver el contexto. Entonces vamos a ver Gálatas 5:1. Estos judíos comenzaron por recibir la gracia de Dios. Escuchen. Este grupo de Gálatas aceptaron a Cristo por medio de la fe, por medio de la imposición de las manos, por medio de la prédica del Evangelio. Cuando se fueron los apóstoles, vino un pastor judío y les dijo, sí, está todo bonito, pero ¿y qué es la parte del judaísmo? ¿Y qué es de los lavados de manos? ¿Y qué es que ya no se quieren esto? Ya no, que no quieren el otro. ¿No tenemos que volver a hacer esta parte? Entonces la iglesia dice, uy, ¿qué será? Entonces viene la corrección, viene a enseñarle. Dice, estad pues firmes, fíjense lo que dice el contexto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ven el contexto? Se le enseñó una doctrina, la doctrina de la salvación por la fe. Cuando se fue Pablo, vino otro que quiso meter como doctrina las obras de la ley. Entonces, querían hacer que todas las personas se circuncidaran. Que tuvo Pedro también. Querían meter el judaísmo dentro del cristianismo. Entonces querían meter todos los ritos. Y eso es pecado. Nosotros no podemos meter nada a la salvación que hace Jesucristo. Porque la salvación es por fe. Ellos habían sido justificados por la fe. Pero ahora tenían un cambio de doctrina. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Miren. Valen
que tiene 18, tiene hasta el lunar mío en el pie. En el mismo pie que yo tiene el lunar. En la cara tiene el lunar. Es Jane, ¿verdad? Ahora viene una señora de acá 10 años y le habla a ella y le dice: ¿sabes que tu mamá engañaba a tu papá? Y de pronto salió embarazada y se fueron de Argentina y todos sabemos que tu papá no es tu papá. Y ella dice: pero si tengo el lunar, pero yo te lo digo porque sé, porque es fulanito, porque lo dice. Entonces viene Valerie y me dice: no, hagamos el ADN, papi, a ver si sos. Pero si sos igual a mí. No, pero ¿por qué no nos hacemos? Sembrar la duda es mucho más fácil que decir la verdad. Entonces, cuando venían estos predicadores, imagínense, el pueblo judío tenía más de 2000 años de historia trayendo esas leyes y cumpliéndolas a rajatabla. Viene Cristo y dice: es por fe, no más ritos, esto no más circuncisión, esto es así por la cruz. Amén, lo recibimos. Terminaba la campaña, Pablo se iba y venían los maestros judíos y decían: pero yo estudié toda mi vida que no es. ¿Cómo de a poquito podemos meterle un poquito de judaísmo a todo esto? Y han pasado 2000 años y cristianos todavía que se quieren hacer judíos. Vos ves, las iglesias tienen todo. El arca, tienen esto, lo otro. Quieren hacer todo el símbolo judío como si la cruz no fuese suficiente. La cruz no está. Porque es más bonito, los símbolos son preciosos, los ritos son preciosos, y lleva a que uno se sienta: ¡ay, qué bonito! Cómo abren el papiro. Pero si a mí la tabla me gusta más que el papiro. El papiro está bárbaro que lo abran, pero la tabla me es mejor hoy por hoy. Entonces, en el respeto a la palabra de Dios sale del corazón. No por si yo la tengo en la tabla o si la tengo en un papiro. La palabra es la palabra de la vida, amén. Los gálatas eran salvos, pero ellos tuvieron una doctrina que los quería confundir. Entonces Pablo inmediatamente por el Espíritu Santo viene y los pone en orden nuevo. Ahora, si Pablo no los corregía, si Pablo no venía y los corregía, con la siguiente generación, no con ellos, la siguiente generación ya iba a predicar todo judaísmo. ¿Por qué es así? Si nosotros no corregimos, es así. Yo le decía en la radio el otro día: cuando tirás, Bilder, ¿a qué distancia practicabas tiro más o menos? 300, 500 metros. 500 metros son 1500 pies. 1500 pies. Un poquito así que la mira estuviera corrido a 1500 pies, ¿cómo salía el tiro? Fallaba, lejos, ¿verdad? Un poquito así que la mira se corriera, vos no le ibas a pegar a tu soldado a 1500 metros. A un tanque de guerra a lo mejor le pegabas en una punta, pero se desviaba tremendamente. Bueno, la palabra la movemos un poquito así, y en un poquito de tiempo, la próxima generación predica cualquier cosa. Por eso no tenemos que movernos de la palabra de Dios. ¿Amén? Otro texto es Hebreos 6:4. Dice, y qué tan linda la palabra que yo no quiero terminar. Hebreos 6:4. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Yo prediqué una prédica completa con este texto hace como un año. Entonces, hoy no tengo tiempo de poner toda una prédica completa, pero se los puedo mandar de nuevo en el futuro. Esta carta está sucediendo como sucedía con los gálatas. Se le escribe a los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El principal problema de los judíos, ¿cuál era? Lo que les acabo de decir hace un ratito. Todo el Antiguo Testamento, ellos lo habían interpretado mal.
Todo el Antiguo Testamento ellos creían que era por las obras. Y el Antiguo Testamento reflejaba lo que sería Cristo. Por eso que Hebreos, si usted la quiere estudiar, es una carta difícil, porque tiene que saber del Antiguo Testamento para poder saber de Hebreos. Porque si no leyó el Antiguo Testamento es imposible que entienda Hebreos. Entonces está dirigido en esa dirección al pueblo judío para que nosotros contexto. Entonces se le escribe principalmente a ellos que no podían entender esto. Y dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y acá la palabra primera es iluminados, iluminados viene de la palabra fotizo, que quiere decir sacar a la luz, aclarar, alumbrar. Es como prender una antorcha en medio de la noche. ¿Amén? Ahora, miren, yo no sé si todos nacieron de nuevo, pero yo prendí una antorcha hoy, aquí para todos. Todos fueron iluminados con la palabra de Dios. Pero yo no puedo garantizar que ustedes todos hayan recibido a Cristo. Y si hubiese 10.000 personas aquí, menos lo podría garantizar. Ahora, la palabra, la antorcha, yo la prendí, los iluminé. Ahora, si usted lo recibió en su corazón, no sé, pero usted está participando de este grupo. Fue iluminado por este grupo. Ahora, esa iluminación, ¿quiere decir salvación? No. En ningún momento dice salvación. Dice que fueron iluminados. ¿Amén? ¿Se recuerda a Judas? ¿Judas le parece que fue iluminado? Caminó, predicó, hizo sanidades, estaba al lado de Jesús, 3 años al lado de Jesús, durmiendo al lado de Él, escuchando cada detalle. Más iluminación que la misma luz que es Jesús. Pero nunca lo recibió como Salvador, nunca tuvo la fe de salvación, nunca lo pudo recibir. ¿Amén? Y de esa iluminación se trata. Muchas veces nosotros iluminamos y muchas veces apagamos. Nosotros le apagamos muchas veces la luz a nuestros hijos con nuestro testimonio. De verdad, hermano. Nosotros, aunque usted piensa que porque Oscar es chiquitito, no se da cuenta. Se dan cuenta. Porque Dylan es chiquito, no se da cuenta de que le estoy dando un ejemplo por la edad. Se dan cuenta los chicos. Si usted cuando está en la casa no quiere saber nada con Dios, y cuando está en la iglesia es el Papa. Entonces le apagamos la luz a los chiquitos. ¿Por qué? Porque el niño crece y dice, ¿qué es esto? Yo no quiero ser cristiana. No quiero. Le apagamos la luz. Pero nosotros, cuando predicamos la palabra, encendemos la luz para todos. Eso no significa que hayan sido salvos. Y dicen después, y gustaron. Y gustaron, acá viene de la palabra geumai, del griego. Y quiere decir saborear. Es como cuando usted va al supermercado y le dicen, ¿quiere probar este queso? Y le dan un pedacito chiquitito así, ¿verdad? Y lo prueba. Tampoco implica salvación, hermanos. Gustar no implica salvación. Escuchen, les doy un ejemplo bíblico para que me crean. Los 10 leprosos. Los 10 gustaron de la sanidad. Uno solo se salvó. Uno solo. Porque gustaron, pero nunca lo recibieron para salvarnos. Y seguramente después que se sanaron, hicieron sus mega church allá diciendo, tengo el don de sanidad, proclamo un milagro, pero nunca tuvieron salvación. ¿Amén? Luego dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y acá tenemos que ver, porque cuando nosotros leemos así, fueron hechos partícipes en español, nosotros la entendemos como lo leemos, así. Pero acuérdense que en griego era mucho, el lenguaje griego es muy superior al español para buscar los vocablos y las cosas. Entonces, esto viene de la palabra metojos,
que es participante, que es ser parte de. Miren cómo cambia la cosa. Cuando nosotros leemos participaron del Espíritu Santo, nosotros en nuestra cabeza asociamos recibieron el Espíritu Santo. Pero la palabra griega, metokos, fueron parte de cena del Señor. Si yo les pregunto si hoy hacemos la cena del Señor, decimos, hoy tuvimos cena del Señor, ¿verdad? Pero no todos participaron en la cena del Señor, no todos la tomaron. Entonces, es muy importante entender esta palabra, porque no es que recibieron el Espíritu Santo, sino que estuvieron en una reunión donde se derramó el Espíritu Santo. Usted ha estado en muchas reuniones donde se derramó el Espíritu Santo y muchos lo recibieron y otros no. Por eso no implica salvación en ninguna de estas palabras. Pero si nosotros no profundizamos, no lo entendemos. Y por eso es que es tan importante estudiar la palabra e ir al original. Porque en todas estas frases nunca implicó salvación. Luego dice, gustaron de los poderes del siglo venidero. Y se deriva de la palabra poderes acá, dunamis, que quiere decir poder de hacer milagros. Entonces, usted dice, ¿cómo? Hacían milagros. Y atención, lo voy a terminar, me falta, pero lo voy a terminar porque tenemos la fiesta abajo. Lo vamos a seguir el próximo domingo. La Iglesia católica, en el momento de hacer un santo, ¿qué es lo que necesita que a esa persona haga para que lo nombren santo? Que haga un milagro. Uno, demostrar. Cuando se comprueba ese milagro, esa persona se hace santo. Entonces, ¿cómo actuamos? Yo me muero. Entonces, ustedes vienen y oran a mí. Ay, Villenco, intercede por mí, que venga, que se me sale la mano. Entonces vienen ahí cuando están orando al lado mío, ahí, de la estatuita mía, dicen, ay, Villenco, que se me sale la mano, ¡pa! Y se sana la mano. Y viene el doctor. Entonces el doctor dice, se sanó. No sabemos cómo pasó, pero se sanó. Villenco, sano. ¿Verdad? Por eso quiero que entiendan. Dice que participaron, dice que gustaron de los poderes del siglo venidero, del poder de hacer milagros. Entonces el combo nos dice que hacer milagros nos hace santos. Ahora, ¿qué dice la palabra? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? No hicimos. Apartados de mí porque nunca os conocí. Eso dice la palabra. El combo dice otra cosa. Entonces, participar de milagros, inclusive hacerlos a los milagros, no incluye salvación. ¿Amén? No incluye salvación. Por eso que todas las frases que hemos leído, que en el combo viene y nos dicen, esto se perdió de la salvación, nunca habló de la salvación. Si usted sigue leyendo Hebreo, se dará cuenta que nunca se habló de la salvación. Yo tengo varios más, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo y vamos a dar gracias al Señor porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos hacedores de tu palabra, que cuidemos la salvación con temor y temblor, Señor, que cada día nos preocupemos una y otra vez de estar a cuenta contigo, Señor, que podamos ser luz para los demás y que no le apaguemos la luz a nadie, principalmente a nuestra familia, Señor. Que nosotros podamos verte en cada cosa que hacemos. Te pido, Señor, que ahora que vamos a comenzar el viernes la clase de historia también podamos aprender de la historia, podamos aprender un poquito de todo lo que tú nos has dado. Bendice, Señor, el tiempo que vamos a tener abajo. Bendice a Gisela, a su bebé, y que juntos podamos disfrutar de este momento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.